El aroma a pavo asado debió haber significado consuelo. Pero mientras Margarita se quedaba en la esquina del opulento comedor de su hijo, usando el mismo suéter que había tenido por más de una década, se dio cuenta de que no pertenecía allí. Las risas rugían, el vino fluía y los extraños llenaban los asientos que ella solía preparar cada día de Acción de Gracias. Su pay casero estaba intacto, eclipsado por el elegante banquete de la banquetera. Luego vino el golpe final. Su hijo Carlos dejó caer un plato de sobras envuelto en papel aluminio en su regazo y se burló. Esto es todo lo que mereces. La habitación quedó en silencio. Nadie la defendió, ni siquiera él. En ese momento, Margarita vio 15 años de sacrificios silenciosos, transferencias bancarias callada y orgullo tragado arder hasta hacerse cenizas. Pero no se desmoronaría. No esta vez. Esa noche. Algo dentro de ella se rompió y algo mucho más fuerte comenzó a levantarse. El sol de la mañana se colaba suavemente a través de las cortinas de gasa en la cocina de Margarita, dibujando líneas doradas sobre la barra de madera que ella misma había restaurado la primavera pasada. Mérida a finales de octubre aún se aferraba al calor del verano, y mientras estaba de pie, descalza sobre el piso de mosaico frío, sirviéndose su segunda taza de café, Margarita se permitió el lujo del silencio. Tenía 62 años ahora, retirada desde hacía casi una década tras 35 años como auditora fiscal en uno de los despachos más grandes del sur. Margarita se había ganado su paz. Sus días eran más lentos, llenos de trabajo voluntario en la comunidad, jardinería y alguna que otra consulta para mujeres que buscaban independencia financiera tras un divorcio o una pérdida. Le gustaba eso, ayudar a otras a encontrar fuerza en los números. Pero detrás de su semblante sereno y sus cuidadosas hojas de cálculo, latía una verdad que no se había confesado ni a sí misma. Su hijo adulto, Carlos, dependía de ella mucho más de lo que debería. El timbre agudo de su teléfono sobre la barra cortó de tajo su mañana tranquila. Margarita miró la pantalla. Carlos. Un dolor familiar se instaló detrás de su esternón. No era miedo ni molestia, sino esa ansiedad reptante que desde hacía tiempo asociaba con la voz de su hijo. Contestó con un tono firme. Buenos días, mi amor. Hola, mamá, respondió Carlos, con un tono demasiado alegre para ser las 8:23 de la mañana. Oye, espero no agarrarte en un mal momento. Margarita sonrió levemente. Me estoy tomando mi café. ¿Qué pasa? Una pausa, luego el suspiro, suave y teatral. Bueno, es la escuela de Laila. Subieron la colegiatura otra vez, de la nada. Casi 40,000 pesos más este semestre. Es una locura, mamá. Margarita frunció el ceño. ¿No la habían subido ya, en la primavera? Exacto, eso fue lo que les dije. Pero ya sabes cómo son las escuelas privadas. Le ponen una etiqueta nueva a cualquier programa de computadora y te cobran el doble. Es ridículo. Ella movió su café despacio. ¿Cuánto es ahora? 240,000 por el semestre, dijo él con el tono ensayado de quien ha practicado el número frente al espejo. Estamos batallando. Jimena tuvo que cubrir unas cosas del trabajo y mi último evento no cerró como esperaba. Por supuesto que no, pensó ella, pero se guardó la idea. Lo entiendo, dijo con suavidad. Yo me encargo. Eres la mejor mamá, en serio. No preguntó si estaba bien. No se ofreció a pagarle. Nunca lo hacía. ¿Puedes mandarlo hoy? Preguntó, con más ligereza de la que a ella le hubiera gustado. Margarita dudó el tiempo suficiente para que se formara un silencio. Sí, lo hago en la tarde. Padrísimo. Ah, y vienes a cenar la próxima semana, ¿verdad? Lo vamos a hacer en la casa. Dice que no traigas nada. Ya tenemos todo resuelto. Solo vente tú.
La llamada terminó con un apresurado "te quiero", pero las palabras no llevaban calor ni peso. Margarita bajó el teléfono y se quedó mirando por la ventana de la cocina. El árbol de flamboyán en el patio se había teñido de un rojo profundo, con las últimas hojas tercas aferrándose a las ramas. El otoño solía significar familia, comidas caseras. Ramón tarareando mientras bañaba el pavo en su jugo. Carlos poniendo la mesa con un entusiasmo torpe. Ramón había sido la gravedad de su familia, la brújula silenciosa. Cuando falleció hace 15 años, por un infarto repentino a los 55, el eje de la tierra se inclinó. Carlos apenas se había graduado. Margarita pensó, esperó y rezó para que él diera un paso al frente, para que madurara. Pero en lugar de eso, se desmoronó. Había empezado con poco. Unos cientos por aquí, luego me ayuda con la mensualidad del coche. Después se convirtieron en tarjetas de crédito, inversiones de negocios, colegiaturas, nuevas emergencias cada pocos meses. La vida de Carlos era una larga y pulida excusa, y Margarita, sola y hambrienta de conexión, se convirtió en su oxígeno financiero. Se decía a sí misma que estaba manteniendo a la familia unida, que esto era lo que Ramón habría hecho, lo que él hubiera querido. Pero muy en el fondo, incluso mientras abría la aplicación del banco en su celular, incluso mientras transfería el dinero con facilidad practicada, una parte de ella sabía que no estaba ayudando a Carlos. Lo estaba inhabilitando. Aún así, cuando la transacción se confirmó con un tintineo alegre, Margarita no dudó. Cerró la aplicación, dejó su taza de café en la barra y se volvió hacia la fotografía gastada que colgaba junto al refrigerador. El día de su boda a voz, Ramón con un traje de lino gris, sonriendo tanto que sus ojos desaparecían. Margarita entre encajes y perlas, aferrada a su brazo. Sigo intentando mantenerlo todo unido, mi amor, susurró. Pero justo al decirlo, la voz se le quebró. Y por primera vez en años, se preguntó si aferrarse estaba haciendo más daño que soltar. Margarita entró a la calle cerrada y estacionó su modesto sedán frente a la impecable casa de 2 pisos de su hijo. El exterior de estuco brillaba. Los setos estaban recortados de manera inmaculada y 2 autos importados, uno de ellos nuevo, a juzgar por el permiso de la agencia que aún colgaba del espejo retrovisor, descansaban cómodamente en la entrada. Se bajó con un refractario cubierto entre las manos, sus tacones crujiendo sobre la grava. El último sol de la tarde doraba las costosas tejas de pizarra del techo. Margarita se detuvo un momento, observando. Recordó la casita donde Carlos y Jimena solían vivir al principio. La mitad de tamaño, la mitad de orgullo. Ahora el lujo parecía gotear de cada rincón. La puerta se abrió antes de que ella tocara. «Abuela». La voz de Laila cantó como el trino de un pájaro. El rostro de Margarita se suavizó. «Ahí está mi poeta favorita». Laila rodeó con sus brazos a su abuela, casi tirándole el pay de las manos. «¡Ven a ver lo que escribí para la escuela!», dijo la niña de 11 años, tomando la mano de Margarita y jalándola hacia la sala. Adentro, el aire olía tenuemente a canela y a algo artificial. Velas de tienda departamental enmascarando lo que Margarita adivinó era una falta de cocina real. Muebles caros llenaban el espacio. Un carrito de bar de cristal brillaba en la esquina. En la muñeca de Carlos, mientras saludaba desde la cocina, había un reloj de oro. No pudo evitar notar que era un Rolex. El estómago se le apretó. «¡Hola, mamá!», gritó él. «No te esperaba hasta más tarde». Margarita levantó una ceja, pero mantuvo un tono ligero. Había tráfico. Laila prácticamente la arrastró a la mesa del comedor, donde una carpeta con tareas escolares descansaba abierta. «Este es un poema que escribí para la clase de español. Teníamos que escribir sobre alguien
a quien admiramos. Margarita se ajustó los lentes. La letra impecable de Laila se extendía por la página. Sus abrazos son suaves, sus palabras son amables. Ella sabe la respuesta cada vez. Ella hornea, ella enseña, ella arregla lo que está mal. Mi abuela es mi luz y mi guía. Debajo, un dibujo hecho con crayones. Una mujer de cabello gris con alas de ángel y una niña sosteniendo su mano. Margarita parpadeó rápido, fingiendo enfocarse en una mancha en sus lentes. Es hermoso, mi vida, dijo suavemente, atrayendo a Laila en un abrazo. Me hiciste ver como un ángel. Lo eres, dijo Laila con simpleza. Margarita le besó la frente. Eran momentos como estos los que hacían soportable todo lo demás. El estrés, la manipulación, el peso no dicho de ser la red de seguridad permanente de Carlos. Dejó el pay en la cocina y caminó hacia el pasillo donde estaba la oficina de Jimena. Había dejado su suéter ahí durante su última visita y fue a buscarlo. Fue entonces cuando vio la carpeta. Estaba abierta sobre el escritorio, medio cubierta por una revista de decoración. Su nombre en la primera página captó su atención. No solo su nombre, sino su firma. Frunciendo el ceño, Margarita se acercó. Era un contrato de préstamo. Más específicamente, una garantía de crédito, nombrándola como aval para una línea de crédito sustancial sacada a nombre de la empresa de Carlos. Leyó las letras chiquitas. El corazón le retumbó. Tenía fecha de hace 6 meses. La firma era suya. El sello del notario era real, pero no recordaba haber firmado esto. Le tembló la mano al levantar el documento. Debió haberse mezclado con otros papeles que él le había llevado. A menudo le pedía que revisara cosas del negocio, siempre a las prisas, siempre insistiendo en que era algo menor. Ella pensó que eran formas para su contador o cláusulas inofensivas, no esto. Carlos la había obligado legalmente a pagar más de 2 millones de pesos si su negocio fracasaba, y ni siquiera se lo había dicho. Una sensación de náusea la inundó, una mezcla de traición y recriminación hacia sí misma. ¿Cuántas veces había dicho que sí sin mirar, confiando a ciegas? Una explosión de risas resonó desde la sala. Salió en silencio y se recargó contra la pared justo antes de la entrada. Desde donde estaba, podía verlos a todos. Carlos dominando la conversación con Jimena deslizando el dedo por su celular con una copa de vino en la mano. Laila ahora le estaba mostrando su poema a alguien más. Nadie notó a Margarita. Nadie la llamó por su nombre. El reloj estalló en la muñeca de su hijo de nuevo mientras levantaba su trago. Ella estaba ahí en la casa. Su dinero ayudaba a sostener las vidas que ella mantenía unidas como un hilo invisible, pero se había convertido en un mueble, una utilidad, un nombre para firmar. Margarita apretó la carpeta contra su pecho. No habló, no lloró. Simplemente se quedó ahí, rodeada de risas que no la incluían. En una sala donde ni una sola persona recordaba que ella estaba de pie en ese lugar. En ese silencio se formó una grieta en los muros que había construido alrededor de su corazón. La mañana del Día de Acción de Gracias fue inusualmente cálida para finales de noviembre. Margarita estaba en su modesta cocina, volviendo un pay de calabaza y unos camotes con malvaviscos. Se había ofrecido a llevar el pavo como siempre lo hacía, pero el mensaje de texto de Jimena había sido cortante. No es necesario. Este año contratamos banquete. Solo vente tú. Esa frase se quedó en su mente como humo. 35 cenas que ella había organizado o ayudado a preparar. Cada receta tenía su letra. Cada tradición estaba atada a su memoria. Pero este año había sido reducida a una invitada de honor a la que nadie recordaba honrar. Llegó a la casa de Carlos con una sonrisa cuidadosa. La casa era un zumbido de voces.
Bocinas costosas murmuraban jazz. Velas aromáticas ardían en cada esquina y aperitivos emplatados por profesionales descansaban intactos en bandejas brillantes. Jimena la saludó con besos al aire y un tono casi de disculpa. Este año estamos haciendo las cosas un poco diferente. Ya sabes cómo es con este nuevo grupo. Margarita sintió. Su platillo fue puesto a un lado como si fuera un estorbo. Miró a su alrededor y se dio cuenta de que no reconocía a la mayoría de los invitados. Parejas jóvenes y bien vestidas que reían demasiado fuerte, bebiendo vino caro y soltando nombres de personas que Margarita jamás había visto a Signocur. No era una reunión familiar, era una escalera social, y ella estaba en algún lugar cerca del último escalón. «Mamá, llegaste», dijo Carlos. Acercándose con un vaso de whisky a medio terminar, se veía impecable. Saco a la medida, mocasines sin calcetines, y ese maldito Rolex atrapando la luz del candelabro con cada movimiento de su mano. «No me lo perdería», dijo ella suavemente, levantando la mano para palmearle el brazo. Él no la abrazó. Cuando comenzó la cena, Margarita fue sentada en el extremo más alejado de la larga mesa del comedor. De un lado estaba Laila, ya aburrida de los adultos, y del otro una pareja que recordaba vagamente haber conocido una vez en un evento de caridad. La mesa en sí era fastuosa, vajilla fina, cubiertos con detalles en oro y un centro de mesa de velas y eucalipto que dificultaba la conversación de un lado a otro. Margarita notó que sus camotes habían sido servidos en pequeños moldes individuales separados del resto como si no pertenecieran ahí. Desde su esquina observó a Carlos ser el anfitrión. Servía tragos. Contaba historias, jugaba el papel del emprendedor encantador. Todos parecían ansiosos por estar cerca de él, por brindar por su última victoria. Apenas podía escuchar los detalles, pero las frases flotaban por la mesa como confeti. «Cerramos el trato del yate la próxima semana. Navidad en México. Va a ser una locura. La visión de Carlos está adelantada a su tiempo». Margarita parpadeó. Un trato de un yate. Se inclinó un poco más, tratando de que no se notara. Un invitado, un hombre de mediana edad con el cabello engominado y una sonrisa exageradamente brillante, levantó su copa. Hacia Carlos dijo lo suficientemente fuerte como para que la habitación guardara silencio. «Por fin, animarte a comprar ese yate de ensueño». «Te lo ganaste, hermano». Un coro de vítores lo siguió. Laila aplaudió con timidez. A Margarita se le secó la boca. Se volvió hacia la mujer a su lado, quien se había presentado antes como Justina, una especie de consultora de relaciones públicas. «Disculpa», dijo Margarita, intentando mantener la voz ligera. «Dijo que Carlos compró un yate». Justina sonrió. Apartándose el cabello del hombro. «Ah, sí. ¿No sabías?» Dijo que el enganche quedó listo la semana pasada. Algo de unos inversionistas privados que le echaron la mano. El estómago de Margarita se desplomó. Inversionistas privados. Se recargó en el respaldo, con las manos apretadas bajo la mesa. Su mente corría. Apenas hace unos días, Carlos le había rogado por dinero. 40,000 pesos para la colegiatura de Laila. La había hecho sentir egoísta por dudar. Esa había sido solo la más reciente de una cadena de emergencias. Y ahora estaba celebrando la compra de un yate de lujo. «Perdón», dijo Justina, ladeando la cabeza. «Tú eres amiga de la familia, ¿verdad? ¿O...?» ¿Eres la inversionista silenciosa? Carlos dijo que alguien muy cercano a él hizo todo esto posible. El tenedor se resbaló de la mano de Margarita. «Con permiso», murmuró. Se puso de pie, sacudiéndose la falda, y caminó lentamente hacia el pasillo. El corazón le retumbaba en los oídos. No estaba segura de si era rabia, humillación o ambas cosas, pero algo pesado había alojado en su pecho.
A lo lejos, las risas rugieron de nuevo, las copas tintinearon, las botellas de champaña se abrieron. Carlos estaba en algún lugar cerca de la cabecera de la mesa, brillando entre halagos. El niño de oro, y ella era la columna vertebral invisible de su éxito, no honrada, no agradecida, solo referenciada vagamente como alguien cercano. Las palabras de Justina resonaban en su mente. ¿Eres la inversionista silenciosa? Margarita se encontró junto al closet de los abrigos, presionando la palma de su mano contra la pared para estabilizarse. Las voces detrás de ella se volvieron más fuertes, más brillantes, pero ninguna de ellas estaba diciendo su nombre. La cena finalmente comenzó a apagarse. Se recogieron los platos, se vaciaron las botellas de vino y las conversaciones cambiaron hacia los planes de la noche. Margarita se quedó cerca de la mesa, esperando un momento de reconocimiento, incluso un asentimiento, pero no llegó nada. Carlos se levantó, estirando los brazos con un bostezo exagerado. Hizo un gesto sumiso hacia una mesa lateral donde descansaban platos cubiertos con porciones frías. Y a medio comer de pavo, puré de papa y camotes. Tomó uno, se lo metió bajo el brazo y cruzó hasta donde estaba Margarita. «Esto es para ti, mamá», dijo casualmente, deslizando el plato en su mano. «Apenas lo justo. Ya no tienes que cocinar nada». Su tono fue desinteresado, pero la crueldad era evidente. Margarita se quedó mirando la comida envuelta en papel aluminio. Las palabras se sintieron como un golpe directo al estómago. «Gracias», dijo, con la voz apenas audible. Él ni siquiera la miró a los ojos. En su lugar, como si hubiera hecho una broma, el agarre de Margarita se apretó alrededor del plato, sus nudillos poniéndose blancos. No dijo una sola palabra. Las lágrimas brotaron sin invitación, calientes y lentas, trazando líneas por sus mejillas. Nadie le preguntó si estaba bien. Las luces festivas parpadeaban en el comedor. Música alegre latía Desde las bocinas ocultas. y a una madre en el extremo de la mesa le estaban sirviendo las sobras como si fuera un perro en el patio. Tragó saliva con dificultad. Las lágrimas le nublaban la vista, pero Margarita se obligó a caminar educadamente por la sala, pasando junto al grupo que charlaba. Salió por la puerta principal hacia el aire helado de la noche, la cerradura haciendo clic a sus espaldas con un sonido que pareció definitivo. No manejó directo a casa. En cambio, se quedó sentada en su coche, con el motor encendido, mirando la fachada oscura de la casa de Carlos. ¿Cuántas cenas había pasado aquí? Cada asiento que había preparado, cada platillo que había perfeccionado. Y aquí estaba, sin nada más que sobras. Se cerró el suéter alrededor de los hombros y presionó el seguro de la puerta. Se sintió como una armadura, pero algo por dentro se sentía roto. Cuando Margarita finalmente llegó en la troa cochera de su casa, era cerca de la medianoche. Se bajó y caminó lentamente hacia adentro, dejando el plato sobre la barra de la cocina. Se sentó a la mesa, el papel aluminio crujiendo bajo sus manos temblorosas. Algo hizo cortocircuito. Tomó su celular, inició sesión en la aplicación del banco, historial de transacciones. Deslizó la pantalla. Depósito. 40,000 pesos. Transferencia a Carlos. Marca de tiempo, 10:15 AM. Depósito, 50,000 pesos. Transferencia a cuenta de negocios. Marca de tiempo, 11:02 AM. Depósito, 65,000 pesos. Transferencia a cuenta automática sin nombre. Marca de tiempo, 9:48 AM. Cada transferencia había ocurrido en un lapso de 24 horas. Ninguna para la escuela. Ninguna etiquetada para colegiatura. Ninguna con el concepto diciendo para Laila. En cambio, cada movimiento de dinero salía rápido y en silencio,
directo a cuentas en el extranjero o a compras nuevas y brillantes. No había recibos, no había peticiones de documentos, solo transferencias frías e irrastreables drenando su cuenta. Margarita apoyó la frente en la barra. Había sido cuidadosa, recortando gastos aquí y allá, ahorrando para su retiro, presupuestando para su trabajo voluntario. Pero a lo largo de los años había firmado su vida pasivamente, permitiendo que la vida de Carlos fuera financiada por su dignidad y su resignación. El plato de comida frente a ella se quedó intacto. Cerró la aplicación y se encontró con sus propios ojos en el reflejo de la pantalla oscura. Fue entonces cuando tomó la decisión. Después de 15 años de habilitarlo, de alimentar su comodidad con sus ahorros, de decirse a sí misma que solo estaba apoyando a su familia, esto era todo. Dejando el teléfono en la mesa, se levantó con paso deliberado y caminó hacia su escritorio. Allí abrió el archivo etiquetado Autorización de acceso. Luego entró a sus cuentas financieras una por una y revocó los privilegios de fideicomisario de Carlos, canceló cada cuenta mancomunada, bloqueó todas las tarjetas de débito, créditos, actualizó contraseñas y preguntas de seguridad en su teléfono, correo y plataformas de inversión. No hubo emoción ni venganza, solo una claridad absoluta. Y el consuelo de saber que ya no estaba a su merced financiera. Margarita hizo una pausa, con la mano sobre la última casilla de seguridad. Dudó el tiempo de un latido, con el corazón retumbando con fría resolución, y luego hizo clic. Enviar. Estaba hecho. Escuchó el celular pitar con un tono bajo. Una confirmación de bloqueo. Exhaló, sintiendo cómo una década de ansiedad se desvanecía reemplazada por algo desconocido pero no indeseado. Empoderamiento. Se fue a la cama, poniéndole seguro a la puerta de su cuarto. En la oscuridad silenciosa, Margarita se quedó despierta con la mente acelerada. El yate. El préstamo sin explicación, las felicitaciones susurradas alrededor de la mesa, el malchio. El plato que su mano había empujado a su regazo, el conocimiento de que ella lo había sido todo, proveedora, cuidadora. Apoyo emocional. Claro, pero nada. En absoluto en los momentos que importaban. Pero ahora tenía límites. Ahora tenía un futuro que no dependía de la avaricia de nadie más. Mientras el sueño finalmente se arrastraba hacia ella, casi podía escuchar la voz de su esposo, tenue y firme. Tú mereces tu propio asiento, no migajas. Margarita manejó a la casa de Clara a media mañana, acompañada por una tensión inquieta en el pecho. Clara, su amiga más cercana desde la universidad, la recibió con una sonrisa cálida y un abrazo que duró cálida. «Te ves cansada», dijo Clara en voz baja, mientras se acomodaban en su sala bañada por el sol, en sillones disparejos, acolchados con décadas de conversaciones. Clara sirvió té mientras Margarita jugaba con la manga de su suéter. «Es complicado», empezó Margarita, con la voz baja. Explicó cómo Carlos la presionaba para firmar contrato tras contrato, todos presentados como papeleo menor para su negocio. Ahora no podía recordar la mayor parte de lo que había firmado. La expresión de Clara se endureció. «Sabes que te está usando», le dijo. «Has sido su red de seguridad desde que murió Ramón. Es hora de despertar». Margarita asintió. «Pensé que estaba ayudando a su emprendimiento, pero nunca se sintió bien. Incluso anoche, cuando me dio ese plato. ¿Te imaginas la escena? Lo vi en sus ojos. No soy más que un cajero automático y duele». Clara le apretó la mano. «Vamos a conseguir respuestas de verdad. Te veo en el banco hoy en la tarde». Las dos amigas se dirigieron al Banco Clara, una sucursal local donde ella tenía cuenta. Una vez que pasaron seguridad, se sentaron en la sala de clientes.
Clara habló discretamente y pronto una ejecutiva guió a Margarita a un escritorio privado. Revisaron la actividad de su cuenta, transacciones regulares, hipoteca, luz, agua, supermercados. Hasta que hubo un pico repentino. ¿Qué es esto? Margarita señaló una serie de movimientos. Una cuenta llamada Inversiones Carlos Holloway, abierta hacía 3 años. Nunca había escuchado de ella. No recuerdo haber abierto esto, admitió. La ejecutiva abrió más páginas. La cuenta era mancomunada a nombre de ambos. Los fondos se transferían regularmente desde su cuenta principal, a veces cientos de miles de pesos a la vez, y luego se enviaban a una cuenta en un banco del Caribe. A Margarita le temblaron las manos. 3 años de desvío de fondos, enmascarados detrás de un nombre que sonaba legítimo. ¿Pero por qué no me dijeron?, susurró. Carlos le abrió sin decirme. La ejecutiva negó con la cabeza. Una cuenta mancomunada significa que ambas partes firman. Alguien tuvo que firmar los papeles. Tal vez se lo presentó como trámites de su empresa. El rostro de Clara era una tormenta de lástima y enojo. Necesitamos conseguirte asesoría legal. Esto es más que solo dinero de colegiaturas. Es fraude. Margarita apretó los labios. Yo firmé los documentos. Debí haber sido demasiado confiada, demasiado ansiosa por apoyarlo. Las lágrimas se agolparon en sus ojos. No puedo creer que dejé que esto pasara. Todo ese dinero desaparecido. Salieron del banco con una carpeta de documentos. En el coche, Clara le frotó el hombro. Voy a ir contigo al abogado. Lo vamos a arreglar. Pero esto no es tu culpa. Tienes que ver esto como lo que es. Margarita miró por la ventana las calles conocidas, la que tomaba para visitar la casa de Carlos, por la que caminaban para ir por café, el parque a donde llevaba a Laila de día de campo. Tantos días de acción de gracias, susurró. Clara asintió. Esos buenos recuerdos siguen siendo tuyos y de Laila, pero ahora necesitas nuevos límites. Esa tarde, Margarita regresó a casa para enfrentarse a su computadora. Abrió su correo y contactó a un despacho de abogados especializado en protección financiera para adultos mayores y casos de fraude. Una vieja fotografía de ella y Ramón en su luna de miel captó su atención en la repisa. Puso una mano sobre ella. Él se había dado cuenta de que algo andaba mal. Su celular vibró. Era la ejecutiva del banco, confirmando su solicitud para un estado de cuenta completo de la cuenta de Carlos. Margarita caló. La verdad estaba saliendo a la luz y dolía más de lo que esperaba. Pero la claridad era un bálsamo. Esa noche no pudo dormir. Su mente reproducía cada reunión en la que quiso ayudar a Carlos, cada bolsillo que había abierto, cada firma borrosa que había garabateado. Se preguntó cuántos acuerdos ocultos más esperaban ser descubiertos. Llegó la mañana, gris y quieta. Mientras se miraba al espejo preparando café una vez más, se sintió mucho mayor de lo que era. Pero también sintió algo nuevo, una chispa de determinación. Lucharía por reclamar lo que por derecho era suyo, y por la nieta que aún creía que su abuela era un ángel. Margarita respiró profundo y levantó el teléfono. La luz del sol de la mañana se filtraba por las persianas blancas, proyectando rayos suaves en la sala de Margarita. Sostenía entre sus manos una taza humeante de té y miraba el sobre en su regazo, un documento impecable color crema que llevaba en negritas las palabras Fideicomiso Educativo Laila Holloway. Al abrirlo, Margarita sintió una oleada de resolución. Leyó cuidadosamente los términos. Los fondos solo podían usarse para la educación de Laila, guardados en una cuenta bloqueada hasta que cumpliera 18 años. Nadie, ni Carlos ni Jimena, podría tocar un solo centavo. La hoja de cálculo con los depósitos programados se extendía ante ella
como una promesa. Transferencias mensuales diseñadas para salvaguardar el futuro de su nieta. Era su acto de amor deliberado y desafiante. Hizo a un lado los papeles y abrió su correo para agendar una cita en el banco. Había estado ahí 2 veces en 2 días, pero la urgencia la empujaba de vuelta. Antes de salir, colocó suavemente el poema de Laila en la mesa de centro, el que tenía las alas de ángel dibujadas con crayón, un recordatorio de por qué estaba haciendo esto. En la sucursal fue recibida por Marisol, la gerente de su cuenta, quien le dio una mirada de complicidad. ¿Todo progresando, señora Margarita? Sí, respondió ella, intentando sonar compuesta. Y necesito preguntarle algo delicado. Marisol levantó las cejas. Por supuesto. Guió a Margarita a una oficina privada. Señora, empezó en voz baja. Me topé con algo por accidente. Su mano tocó una tableta en el escritorio. Su tarjeta adicional. ¿La usa para compras de emergencia? Margarita tragó saliva. La había usado para transferir dinero de colegiaturas, despensa, viajes ocasionales. Había un cargo retenido recientemente. De unos 60,000 pesos por el contrato de arrendamiento de un condominio, el Grand at Pelham, unidad B12. El corazón de Margarita se hundió. ¿Bajo mi tarjeta? Marisol asintió. Y el nombre del arrendatario aparece como Jimena Holloway. La palabra hizo eco en la cabeza de Margarita. Su nuera, callada, educada, siempre cortés, había usado su tarjeta para asegurar un condominio de lujo de 50,000 pesos al mes. No encajaba con la narrativa de una madre joven pasando por dificultades. ¿Cómo es eso posible?, susurró Margarita. Los ojos de Marisol eran suaves pero firmes. No conozco la historia de fondo, pero el contrato del titular de la tarjeta la nombra a usted como responsable. Mientras ese contrato de renta siga vigente, los cargos irán a usted. Margarita cerró los ojos, con la respiración atorada en la garganta. La traición era aguda y familiar, pero esta tenía capas. Más tarde esa noche, rebuscó en una pequeña pila de viejos archivos de video digitales, grabaciones de una cena de hace unos años. Lo encontró el archivo etiquetado noviembre 2019. Con manos temblorosas le dio play. La luz en la cocina era brillante, festiva. Su cabeza estaba inclinada mientras hablaba en voz baja con Jimena, quien sonreía y sostenía una pluma. En la pantalla, Jimena decía: «Es solo un formato pequeño. Necesitan la firma de ambas para el contrato del condominio. Esa parte de la casa, pero muy cerca. Te prometo que es temporal». Margarita miró la tabla con pinza que decía solicitud de condominio. Jimena dio a entender que era una idea compartida. Tal vez una casa de respaldo por si el banco cambiaba de opinión, algo inofensivo. ¿Y estás segura de que esto no es permanente?, le preguntó ella. Para nada, respondió Jimena con ligereza. Es solo una precaución. Tú eres la titular de la cuenta principal. Carlos y yo necesitamos tu nombre. Margarita dudó, con la pluma en el aire. Confiaba en Jimena. Después de todo, Jimena siempre había sido dulce con ella. Mientras firmaba, Jimena sonrió cálidamente y le dio un abrazo y un beso en la mejilla. El toque amable que alguna vez la había consolado, ahora se sentía como perfume, cubriendo una traición. Margarita parpadeó para alejar las lágrimas cuando el video terminó. Cerró la laptop de golpe y dejó caer el llanto. No fue solo Carlos, le susurró a la habitación vacía. Fuiste tú también, Jimena. Sentía el pecho hueco. Se hundió en la silla antigua junto a la ventana, nevando lágrimas sobre el cojín. Una madre engañada no solo por su hijo, sino por la hija que había acogido en su corazón. En el pequeño y devastado silencio, Margarita se dio cuenta de lo profunda que era la decepción. Ambos la habían tratado como un instrumento, una herramienta financiera para desplegar a su conveniencia.
Su firma y su generosidad habían sido cosechadas, como si fueran lo único que ella valía. Se abrazó a sí misma con fuerza, como si estuviera anclando su propio espíritu. Pasaron largos minutos en una tristeza palpitante antes de que levantara la... Sus lágrimas no lo habían lavado todo, pero habían aclarado su visión. Mañana, pensó, le escribiría una carta a Carlos, a Jimena. Les explicaría con calma, sin amenazas, sin melodrama, solo claridad. Límites trazados en tinta. Protección para Laila y el orgullo roto de una madre que se negaba a enterrar de nuevo. Miró el poema de Laila en la mesa de centro, las alas de ángel aún brillantes en los trazos de crayón, y sintió que algo se endurecía en su corazón. Determinación. No sería invisible nunca más. Margarita se sentó en su escritorio de caoba, pluma en mano, escribiendo cuidadosamente una carta dirigida a Carlos. El sobre ante ella era de un papel grueso y elegante, sin adornos ni florituras, solo el mensaje crudo. Había tenido suficiente, escribió con sencillez. Después de años de apoyo incondicional, ya no suministraría fondos. Su casa de 35 años pronto saldría al mercado. Estaba eliminando a Carlos y a Jimena de su testamento. Sus intenciones eran claras, legales e irreversibles. Un mensaje de que este capítulo de su relación estaba cerrado. Esta finalidad se sintió sorprendente en su claridad, sin enojo, sin recriminaciones, solo decencia y límites. Dobló la carta y la colocó sobre una pila de artículos marcados para subasta en la mesa de al lado. El jarrón antiguo que le regaló Ramón. Ese sillón de terciopelo donde él solía leer el periódico. Los cubiertos de plata que la familia había pulido para las cenas de fin de año. Estaba lista para soltar el pasado y reclamar su futuro. Hizo llamadas a la mañana siguiente, primero a la casa de subastas, luego a su abogado de herencias. La modificación del testamento se estaba redactando para revocar cualquier derecho de herencia para Carlos y Jimena, designando a Laila como la única beneficiaria de todo una vez que cumpliera 18 años. Planeaba cambiar la casa por una cabaña más pequeña, donde la paz entrara con la brisa y las mareas. Se sentía como un renacimiento. Más tarde ese día, mientras empacaba cajas y organizaba bolsas para donar, hubo un toque tímido en la puerta. Al abrir, vio a Laila, su nieta, con una mochila pequeña, los ojos brillantes pero con los bordes enrojecidos. «Abuela», susurró la niña, entrando y cerrando la puerta suavemente detrás de ella. Llevaba un diario encuadernado en piel. «Esto es tuyo», dijo Laila, poniéndolo en el regazo de Margarita. Margarita abrió la cubierta y comenzó a leer entradas escritas por una niña, tratando de encontrarle sentido a las tensiones no dichas en casa. Líneas como: mamá dijo, la abuela es egoísta, y papá dijo que es lo suficientemente rica como para pagar todo. ¿Por qué está llorando todo el tiempo? Y la abuela todavía nos trae pay, aunque dicen que ya no la necesitamos. A Margarita se le cortó la respiración. La traición no era solo financiera, era emocional. Su nieta había escuchado sus palabras crueles, había sentido el frío rechazo, y aún así se aferraba al amor por su abuela. Las lágrimas le picaron en los ojos. Pero solo Laila lloró. Margarita tomó a su nieta en brazos, envolviéndola en un abrazo cálido. Esa noche se refugiaron en la habitación de huéspedes de Margarita. Las dos se acostaron lado a lado, iluminadas por una sola lámpara que proyectaba sombras suaves contra el papel tapiz floral y descolorido. Los sonidos de las cajas y el tráfico distante se desvanecieron. «Cuéntame la historia otra vez», pidió Laila. Margarita asintió, alisando los rizos de su nieta. Comenzó a relatar historias de los veras con el bote de pesca de
Ramón, los pavos que su esposo asaba y los juegos tontos de las escondidas que jugaban cuando Carlos aún estaba en la primaria. Los giros de humor suavizaron el dolor. Margarita describió la vez que se persiguieron por el patio en botas de lluvia después de un aguacero, riendo hasta que le dolió el estómago. Habló de Ramón haciendo llamadas de broma a sus amigos vestido de pirata, usando un títere de perico. Laila soltó una carcajada incontenible. Esa risa se sintió como luz. Contrastaba fuertemente con las cartas y documentos que había apilado en su escritorio apenas unas horas antes. Le recordó a Margarita lo que de verdad importaba. Laila se puso seria después de un rato. Abuela, no quiero que te vayas. Le tembló la voz. No me importa dónde vivas, solo no quiero perderte. Margarita la abrazó con fuerza. Mi amor, nunca podría perderte. Por eso estoy haciendo esto. No puedo dejar que la gente me trate tan mal y enseñarte que eso está bien. Y mamá y papá dicen que tengo que elegir. La voz de Laila se quebró. Dicen que son ellos o eres tú. Margarita sintió un dolor lo suficientemente profundo como para agrietar su fachada serena. Le acarició la mano a Laila. No tienes que elegir el amor. La gente dice cosas cuando está enojada, pero si de verdad te aman, entenderán que poner límites no significa traición. Laila sorbió por la nariz, acercándose más. Margarita le susurró palabras de consuelo. Pocas cosas cambiarían su vínculo. Incluso si me voy muy lejos, dijo Margarita, con voz suave, tú sigues siendo mi luz y mi guía. Un silencio se instaló entre ellas. 2 generaciones de mujeres, una traicionada pero firme, otra desgarrada pero confiada, encontraron consuelo la una en la otra. La emoción se movía en olas. Dolor, calor, claridad y esperanza. Margarita se dio cuenta de que tenía una responsabilidad más. Mostrarle a Laila que la fuerza podía nacer del corazón roto y que el amor puede sobrevivir a la honestidad. Para la medianoche se quedaron dormidas envueltas en los brazos de la otra. A la mañana siguiente, Margarita enviaría su carta. Haría su jugada y comenzaría una vida nueva, más fuerte, ligera y viva. Pero en esa noche frágil, simplemente sostuvo a su nieta, respirando el peso del pasado y la promesa del mañana. El sol de la mañana apenas se había asomado sobre los techos cuando llegó el golpe en la puerta. Fuerte, insistente, furioso. Margarita estaba en la cocina preparando café, mientras Laila doblaba en silencio la cobija de su noche, juntas en el sillón. El golpe llegó de nuevo, más agudo esta vez, haciendo eco por la casa silenciosa como un tiro de advertencia. Caminó con calma hacia la puerta y la abrió. Carlos estaba en el porche, con la cara enrojecida y la mandíbula apretada. No llevaba puesta su máscara de encanto habitual. Detrás de él, la elegante camioneta negra esperaba encendida en la acera. Y en el asiento del conductor, Jimena estaba inmóvil, con las manos en el volante, evitando mirar hacia la casa. ¿Qué diablos es esto?, ladró Carlos, agitando un sobre arrugado en su mano. Su carta. Margarita no se inmutó. Había esperado esto. Lo leíste, asumo, dijo con voz uniforme. Me estás cortando el flujo de dinero después de todo lo que he hecho por ti, espetó él. Le estás dejando esta casa a tu legado, a una niña. Los ojos de Margarita se mantuvieron firmes. A la única que me ve, su risa sonó hueca. Esto es una locura. No puedes simplemente borrarnos. Ella tomó aire, de forma lenta y deliberada. No estoy borrando a nadie. Me estoy recuperando a mí misma. Carlos dio un paso al frente, apuntándola con un dedo tembloroso. Me debes esto. Me criaste para creer que siempre estarías ahí. Tú construiste esa expectativa. No puedes echarte para atrás ahora. Te crié para que fueras amable, dijo Margarita en voz baja. No para que creyeras que todo te pertenece.
Él la fulminó con la mirada, con el pecho agitado. Bien. Si te vas, no esperes volver a ver a Laila jamás. La columna de Margarita se enderezó, el corazón golpeando salvajemente dentro de su caja torácica. El golpe cruel dolió, pero ella se mantuvo inmóvil. ¿Usarías a tu propia hija como moneda de cambio?, preguntó, con voz baja e incrédula. Es mi hija, siseó él, no tuya. Detrás de ella una vocecita resonó. Eso no es verdad. Carlos se volteó, sobresaltado. Laila estaba de pie en el pasillo, con la mochila colgada de un hombro, los ojos llorosos pero sin miedo. Pasó junto a su padre y se paró al lado de su abuela. Tú no puedes elegir a quien amo, le dijo. No puedes obligarme a olvidarla. Laila, súbete a la camioneta, ordenó él, pero su voz ahora temblaba. Ella miró a Margarita y luego a su padre. No, yo voy a encontrar a mi abuela a donde quiera que vaya. Aunque nos mudes a la luna, la voy a encontrar. Margarita se arrodilló a la altura de Laila, atrayéndola en un abrazo apretado. Mi amor, no tienes que elegir, pero siempre voy a estar aquí cuando me necesites. Lo sé, susurró Laila. Carlos retrocedió como si lo hubieran golpeado. Miró de nuevo hacia la camioneta. Jimena seguía sentada, observando, pero sin moverse. No abrió la puerta, no hizo ninguna señal, solo se quedó ahí sentada. Margarita se puso de pie. Su voz fue tranquila, medida, pero resuelta. Ya no soy la víctima de esta familia, Carlos. No soy la cartera, no soy la ayudante silenciosa. Soy tu madre. Pero eso no te da derecho a destruirme. Él abrió la boca, pero no salió nada. Por primera vez en su vida, Margarita lo vio con claridad. Ya no tenía el control, ni sobre ella, ni sobre Laila. Solo quedaba la ilusión desmoronada del poder, y se le estaba escurriendo de las manos. Tomó la mano de Laila y dio un paso atrás hacia la casa. Antes de cerrar la puerta, miró a su hijo a los ojos por última vez. Puedes gritar, puedes amenazar, pero la única cosa que ya no puedes hacer, su voz bajó a un susurro. Con permiso. Y entonces cerró la puerta. Adentro, el silencio era pesado. Margarita se puso una mano sobre el corazón sintiéndolo latir como un tambor en su pecho. Lo había hecho, lo había enfrentado y no se había roto. Laila estaba cerca, con los ojos muy abiertos, aún procesando lo que había pasado. ¿Estuvo bien eso?, preguntó la niña en voz baja. Margarita se arrodilló de nuevo, apartándole un mechón de pelo del rostro. Eso fue valiente. Se quedaron en el recibidor por un largo rato, abrazadas con fuerza. Afuera, la camioneta finalmente arrancó y se alejó. No más golpes en la puerta, no más gritos, solo el tic-tac del reloj y el zumbido silencioso de una vida a punto de cambiar. Margarita miró alrededor de la casa. El papel tapiz descolorido, el barandal raspado, el pasillo lleno de recuerdos enmarcados. Había amado esta casa profundamente alguna vez, pero ahora era solo un cascarón, un lugar empapado de concesiones y dolor. Exhaló. La vida pasada había estado definida por el miedo, por la obligación. La nueva comenzaría con la verdad. Las lágrimas se asomaron a sus ojos, no de tristeza esta vez, sino de liberación. El duelo y la libertad a menudo vienen entrelazados. Mientras llevaba a Laila arriba para que descansara, Margarita sintió el eco de la última amenaza de Carlos aún flotando en el aire. Pero la promesa de Laila había sonado más fuerte. Te voy a encontrar a donde quiera que vayas. La esperanza, incluso en el fondo del pozo, encontraba la manera de brillar a través de las grietas. La brisa que soplaba desde la bahía de Bacalar era suave, casi musical. Margarita estaba descalza en el porche trasero de su nueva cabaña, las tablas aún oliendo a pintura fresca y a aire de la laguna. La cabaña era modesta, nada parecida a la enorme casa que había dejado tras, pero era suya, total y absolutamente. Su pequeña cerca blanca,
las enredaderas de bugambilia trepando por un costado, la vista del agua turquesa brillando justo más allá de los muelles. Todo latía con libertad. Había cajas sin abrir en el pasillo. Un refractario que alguna vez había llevado a casa de Carlos ahora sostenía limones en la barra de la cocina. Se movía despacio, deliberadamente, saboreando cada decisión. ¿Qué cajón usar? ¿De qué taza beber? Cada elección era suya, sin el filtro de las necesidades o la manipulación de nadie más. Entonces llegó la carta. Llegó en un sobre blanco y grueso, con el sello postal de un banco en la ciudad. El logotipo en la esquina le provocó de inmediato un hueco en el estómago. La leyó de pie junto a la barra, con los nudillos poniéndose blancos con cada línea. Un aviso formal, una investigación, una solicitud de préstamo no autorizada archivada bajo su nombre. Solicitante: Margarita Holloway. Aval: Jimena Holloway. Propósito: adquisición de bienes raíces, residencia secundaria. Estatus: en revisión, posible firma fraudulenta. Las piernas le flaquearon. Se hundió en la silla más cercana, con el papel temblando entre sus manos. Otra vez no. Esta vez no era Carlos. Era Jimena, la mujer que había sonreído educadamente en las fiestas, que horneaba galletas con Laila y que alguna vez llamó a Margarita mamá sin ironía. Siguió leyendo. La fecha de la solicitud coincidía con el día en que firmó lo que creía era una renovación de seguro a petición de Jimena. Sin testigos, sin videos esta vez, solo lo falsificada. La carta le informaba sobre sus opciones, una de las cuales era presentar cargos por robo de identidad. También notaba que, si no respondía en 30 días, la responsabilidad podría recaer únicamente en ella. Margarita miró al techo, los ventiladores girando perezosamente arriba, y sus pensamientos se aceleraron. Acción legal, reportes policiales, juzgados y luego Laila. El nombre de la niña ardía en su mente como un faro en la niebla. ¿Qué le haría a ella ver a sus padres bajo investigación? Saber que su madre había traicionado a la única persona que seguía luchando por su futuro. Margarita dejó el papel en la mesa. Sus hombros estaban pesados de dolor, pero también de algo más firme. Resolución. Tomó una pluma y caminó hacia el pequeño escritorio junto a la ventana de su recámara. Una corriente cálida desde la laguna le acarició la mejilla mientras comenzaba a escribir. No al banco, no a la policía, sino a Laila. Mi amor, si esta carta alguna vez te encuentra sin mis brazos para envolverte, quiero que sepas que fue escrita desde el amor, no desde el dolor. A veces no podemos arreglar lo que otros rompieron, solo decidir cómo cargamos con la paz. Hizo una pausa, parpadeando para alejar las lágrimas. Tú eres la mejor parte de nuestra familia, Laila. Escuchaste cuando otros gritaban y creíste en mí cuando no estaba segura de si aún creía en mí misma. No sé en qué se convertirá tu vida, pero espero que nunca dejes que nadie te haga sentir pequeño por tener un corazón noble y mucho en las personas que te deben más. Guardó la carta en un sobre, junto con una fotografía de ellas en el columpio del porche, allá en su antigua casa, con la cabeza de Laila bajo su barbilla, ambas riendo por un pedazo de pay compartido. Pues lo selló. Esa noche, Margarita se sentó en el porche. La laguna brillaba bajo el rubor del atardecer. Un bote pescador zumbaba a lo lejos. Las gaviotas cantaban arriba. Por primera vez su mundo se sentía en calma. La rabia que alguna vez pudo haber sentido se había apagado. No era que perdonara a Jimena. No lo hacía. Pero se negaba a convertirse en la amargura que habían intentado plantar en ella. Al día siguiente, hablaría con un abogado en silencio, con cautela, pero por esta noche respiraría. Su vida no era perfecta. Su corazón aún llevaba moretones, pero finalmente
Estaba viviendo bajo sus propios términos, y eso significaba más de lo que la venganza podría significar jamás. En la calidez tranquila de Bacalar, la vida de Margarita comenzó a florecer, no con gestos grandes y dramáticos, sino con victorias silenciosas. Cada mañana caminaba por la orilla del agua con una bolsa de tela llena de planes de estudio y hojas de trabajo enmicadas. En el centro comunitario local daba clases gratuitas para madres solteras, enseñándoles cómo hacer un presupuesto, cómo leer estados de cuenta, cómo decirle que no al abuso financiero. Su pequeña clase creció rápido. Primero 4 mujeres, luego 12. Mujeres de todos los orígenes llegaban con libretas y cargas silenciosas. Margarita las guiaba con una confianza serena que no siempre le había pertenecido. Compartía su propia historia, sin decir nombres, dejando escucharan en su voz los años de silencio a los que había sobrevivido y la fuerza que había reconstruido desde las cenizas. Una tarde, mientras limpiaba después de una sesión, su celular vibró inesperadamente. Era una solicitud de videollamada de un número desconocido. Margarita dudó, luego aceptó. La pantalla parpadeó antes de revelar el rostro de Laila, surcado de lágrimas. «Abuela», susurró la niña. A Margarita se le cortó la respiración. «Laila, mi amor, ¿dónde estás?» «Estoy en la escuela». Le pedí prestado el celular a Tere. «Por favor, no le digas a nadie», dijo Laila, rápido, mirando por encima del hombro. «Papá me quitó el mío. Dijo que ya no tengo permiso de llamarte». A Margarita se le encogió el corazón. Está bien, mi cielo. Aquí estoy. Laila se limpió la cara, intentando sonreír. Mamá dijo que podía confiar en ti. Que eres la única a la que debería creerle ahorita. Esa confesión cayó como un rayo. Margarita se agarró del borde de la mesa. Dijo que lo siente, que no detuvo a papá porque tenía miedo, pero que ahora lo ve. Lo que él ha estado haciendo. Margarita parpadeó para contener las lágrimas. «Te extraño muchísimo. Yo también te extraño». Laila miró a su alrededor de nuevo. «¿Cuándo puedo verte?» Margarita no tenía una respuesta. En cambio sonrió suavemente. «Pronto. Te lo prometo. Me tengo que ir», susurró Laila. «Pero te amo, abuela». Nunca dejé de hacerlo. La pantalla se oscureció. Margarita se quedó congelada, la habitación vacía resonando en silencio. Dejó el celular en la mesa, se llevó las manos a la cara y sollozó, no de tristeza, sino por la ola feroz y abrumadora de amor y esperanza que había roto su aislamiento. Esa noche, Clara apareció sin avisar, con una botella de vino y un montón de hojas impresas. «Tienes que ver esto», le dijo, deslizando las páginas sobre la mesa. Margarita se secó los ojos, confundida. «¿Qué es?» «La empresa de Carlos. Se fue a la quiebra». Margarita escaneó los titulares. «Capital Holloway colapsa en medio de acusaciones de malos manejos. Yate de lujo embargado». El CEO Carlos Holloway guarda silencio ante masivas demandas por deudas. Clara sirvió 2 copas. Levantó la suya. También vendió el Rolex. Margarita miró la foto. Carlos caminando deprisa fuera de un juzgado pálido, con la corbata aflojada. Ella no se regodeó, no se rió. En su lugar, dejó que el silencio se extendiera, pesado y necesario. «Yo no quería esto», dijo en voz baja. Clara asintió. «Lo sé». «Pero se siente justo», Margarita añadió, sorprendida por la calma en su propia voz. «Le advertí, le di años. Pensó que siempre lo iba a atrapar». Clara se recargó en la silla. «Por fin lo dejaste caer». Las 2 mujeres se quedaron sentadas juntas hasta bien entrada la noche, bebiendo vino mientras el agua chapoteaba suavemente afuera. No era venganza, no era triunfo. Era la verdad, y la verdad, al final, era suficiente. Margarita lo sintió en los huesos. Ya no era la madre cuyo silencio habilitaba. Era la mujer que reconstruía, que enseñaba a otras a proteger su
valor, que le demostraba a su nieta que el amor no significa rendición. Y mientras guardaba la carta del banco con la videollamada de Laila aún resonando en sus oídos, supo esto con certeza. No había perdido a su familia, simplemente la había redefinido. 6 meses pasaron tranquilamente en Bacalar. La cabaña se había acomodado en sí misma, como una mujer que finalmente ha encontrado el vestido perfecto, cómoda, luminosa, sin pedir disculpas por ser suya. Margarita cuidaba su jardín por las mañanas, daba sus clases por las tardes. Y en las noches escribía cartas, algunas para Laila, otras para ella misma, marcando los logros de una vida reconstruida. Entonces, un jueves por la mañana, abrió su buzón y se quedó helada. Un sobrecolor crema, sin remitente. La letra era impecable, familiar. Adentro había una carta escrita a mano por Jimena. Querida Margarita, te debo más que una disculpa, pero es por donde tengo que empezar. Te vi sufrir en silencio y no dije nada. Excusé el comportamiento de Carlos durante años, por miedo, por comodidad, por mi propia cobardía. Pero ahora veo cuánto daño causó ese silencio a ti, a Laila, a mí misma. Solicité el divorcio. Presenté una denuncia formal documentando años de abuso financiero, manipulación y control psicológico. Me llevo a Laila conmigo y cuando llegue el verano estará en un avión para ir a verte, porque no solo eres su abuela, eres su lugar seguro. Lamento que me haya tomado tanto tiempo decirlo, pero espero que no sea demasiado tarde. Jimena. Margarita se sentó en el columpio del porche, con la carta temblando entre sus manos. Las olas acariciaban la orilla a lo lejos, lentas y reconfortantes. El viento traía olor a sal, a hibiscos y a algo más profundo. Alivio. Leyó la carta de nuevo, esta vez despacio, dejando que las palabras aterrizaran. Divorcio. Denuncia formal. Laila estará en un avión para ir a verte. Dobló la carta con reverencia y la guardó en el cajón, junto al poema de Laila. La línea «Eres su lugar seguro» resonó en su mente como una bendición. 3 semanas después, Margarita estaba parada en la puerta de llegadas del aeropuerto, con el corazón revoloteando como un adolescente que espera a su primer amor. Las puertas de la terminal se abrieron y ahí estaba ella, Laila, con una maleta de rueditas y esa chispa inconfundible en los ojos. Se vieron al mismo tiempo. Laila soltó su maleta y corrió con los brazos abiertos, chocando contra su abuela con una fuerza que le sacó el aire a Margarita, pero de la mejor manera posible. «Abuela», lloró, escondiendo el rostro en el hombro de Margarita. Margarita la abrazó fuerte. «Te extrañé muchísimo. Yo te extrañé más», susurró Laila. Manejaron a casa en una alegría silenciosa, con las ventanas abajo y el cabello de Laila ondeando con el viento. En el instante en que entraron, Laila suspiró. «Es tan pacífico», dijo, dando una vuelta despacio. «Huele a mar y a pay». Margarita se rió. «Esa es prácticamente mi marca ahora». Pasaron el día caminando por la orilla, recogiendo conchas y contando historias. Esa noche, bajo la luz suave de la lámpara, se acurrucaron en el columpio del porche con Laila, recargando la cabeza en el regazo de Margarita. «Mamá dice que papá no está bien», dijo Laila. «Está enojado todo el tiempo. Culpa a todos los demás». Margarita sintió. «Eso suena a él». Laila levantó la mirada. «¿Lo odias?». La pregunta fue suave, pero penetrante. Margarita hizo una pausa, acomodando un mechón de cabello detrás de la oreja de su nieta. «No, mi cielo, no lo odio, pero tampoco confío en él. Hay una diferencia. ¿Algún día lo vas a perdonar?». Los ojos de Margarita buscaron las estrellas. «El perdón es complicado. No guardo odio en mi corazón, pero cargo con la lección. Recuerdo lo que me costó». Laila guardó silencio. «A veces», continuó Margarita, «perdonar no significa dejar que alguien vuelva a entrar a tu vida.
solo significa permitirte seguir adelante. La niña asintió despacio. Creo que entiendo. Margarita sonrió. Eso es todo lo que puedo esperar. Se quedaron ahí, en el murmullo de la noche de verano. Dos sobrevivientes de diferentes generaciones, unidas no solo por la sangre, sino por la verdad y la valentía silenciosa que toma romper un ciclo. El cielo sobre la bahía ardía en tonos naranjas y dorados, mientras el sol descendía sobre el agua. Margarita y Laila estaban sentadas sobre una manta tejida extendida en la arena, con los pies descalzos enterrados en los granos cálidos, y el susurro de las olas suaves acariciando sus dedos. El aire olía a sal y a bloqueador, pero también a algo más profundo. A una verdad finalmente lista para ser compartida. La cabeza de Laila descansaba en el hombro de Margarita. Por un largo rato, ninguna de las dos habló. «Abuela», susurró Laila al fin. «¿Me puedes contar todo?» Margarita la miró. «¿Todo?» Laila asintió. «No lo que dijo papá, no lo que mamá tenía mucho miedo de explicar. Quiero saberlo por ti». Margarita inhaló profundamente. Miró hacia el agua, donde el horizonte se fundía con el cielo, y comenzó. Le contó a su nieta sobre los primeros años, cuando Carlos era un niño dulce con grandes sueños y nada de disciplina. Sobre cómo la muerte repentina de Ramón rompió el equilibrio de la familia. Sobre cómo el duelo la hizo vulnerable, la hizo generosa de todas las maneras equivocadas. Describió los años de retiros silenciosos, los contratos deslizados en las tenis familiares, la dulce manipulación envuelta en culpa y falsa gratitud. Habló no con amargura, sino con honestidad. Él no empezó siendo cruel, ni engañando, dijo Margarita. Pero cuando amas demasiado a alguien sin pedir nada a cambio, dejan de verte como a una persona. Laila le apretó la mano con fuerza. Margarita continuó. Le contó sobre el préstamo que Jimena había falsificado, el condominio firmado a su nombre, el momento en que se dio cuenta de que había entregado no solo su dinero, sino su identidad, y describió cómo todo se vino abajo con un plato de sobras en su regazo, servido por un hijo que ya no podía verla más. Laila escuchó en silencio. Una sola lágrima rodó por su mejilla. «Siento mucho que te hayan lastimado», susurró. Margarita sonrió con ternura. «No es una carga que a ti te toque llevar, pero quería que supieras la verdad, no para poner en su contra, sino para que veas lo fuerte que eres cuando defiendes algo». Laila asintió. «Quiero ser como tú». Margarita rió suavemente. Un poco menos de drama no te caería mal. Ambas se rieron. El sol casi había desaparecido, dejando un cálido resplandor rosado pintando la arena. Margarita metió la mano en su bolsillo y sacó una pequeña caja de terciopelo. «He estado esperando el momento adecuado», dijo. Laila levantó la vista con los ojos muy abiertos. Margarita abrió la caja para revelar un delicado anillo de oro con un solo zafiro rodeado por un halo de diamantes diminutos. La piedra brillaba como el mar mismo. «Este fue mi anillo de compromiso», dijo Margarita. «Tu abuelo me lo dio después de su primer cheque como maestro. No es ostentoso, pero significaba todo. Construimos una vida a partir de esta promesa». Deslizó el anillo en la mano de Laila. «Cuando seas mayor», le dijo en voz baja, «quiero que se lo des a alguien, pero no a cualquiera. Dáselo a alguien que te vea, a toda tú, a alguien que nunca te haga sentir pequeña». Laila apretó el anillo, asintiendo despacio. «Alguien que sepa cómo amar sin condiciones», añadió Margarita. La niña lanzó los brazos alrededor de su abuela, escondiendo el rostro en su pecho. Margarita la sostuvo cerca con el anillo aún cálido entre ellas. Se quedaron así a que aparecieron las estrellas con la marea, acercándose un poco más con cada respiración. Y en ese momento, bajo un cielo lleno de recuerdos, perdón y esperanza,
Margarita ya no se sintió como alguien que había sido desechada. Se sintió como una raíz, un comienzo, una mujer alguna vez olvidada y ahora la piedra angular de un legado. La cámara del universo se alejó, mostrando dos siluetas contra un cielo que se desvanecía con las manos entrelazadas y el mar detrás de ellas. Infinito y compasivo,